Alex, un explorador urbano con una reputación forjada en el acero de la audacia, se adentró en la boca de aquel monstruo de hormigón y acero. Rumores sobre el Búnker 73, una prisión subterránea olvidada de la Guerra Fría, lo habían atraído durante meses, prometiendo el contenido definitivo para su canal. El aire, denso y helado, acariciaba su rostro como un sudario. Su linterna cortaba las tinieblas, revelando óxido y escombros, ecos de vidas truncadas. La entrada, camuflada bajo una maraña de maleza y rocas, se había rendido ante su persistencia. El silencio era casi opresivo, un presagio. Pero Alex, impulsado por la adrenalina y la curiosidad insaciable, sentía que estaba a punto de desenterrar algo monumental, algo que lo distinguiría por siempre. El descenso comenzó, profundo y sin retorno aparente. El pasaje se estrechaba, la oscuridad se volvía más palpable con cada escalón. El sonido de sus propias pisadas resonaba, amplificado por la claustrofobia inherente al lugar. Las paredes de concreto, desnudas y húmedas, parecían acercarse, amenazando con aplastarlo. El aire se hizo más pesado, un hedor a moho, humedad y algo más. Algo putrefacto y metálico le arañaba la garganta. La temperatura descendió bruscamente, envolviéndolo en un abrazo gélido. Alex encendió su cámara, murmurando comentarios para su audiencia, pero su voz sonaba extraña, hueca, consumida por el abismo. El propósito de su expedición se mezclaba con una incipiente sensación de desasosiego. Este no era un simple búnker, era una tumba, una cicatriz en la tierra. Llegó a una sala principal, inmensa y cavernosa, que albergaba filas de celdas oxidadas. La visión era sobrecogedora. Las puertas de acero, arrancadas de sus bisagras o colgando precariamente, revelaban un interior vacío, pero extrañamente lleno de una presencia invisible. Marcas de arañazos, profundas y desesperadas, desfiguraban las paredes interiores de algunas celdas. Su linterna recorrió los pasillos y por un instante juró ver una sombra fugaz en el rabillo del ojo, una distorsión en la penumbra. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Solo fatiga visual, se dijo, intentando convencerse. Pero el escalofrío que le recorrió la espalda no era producto del frío. Aquel lugar guardaba demasiadas historias silenciadas. Un susurro, apenas perceptible, rozó su oído izquierdo. Alex se giró bruscamente, la linterna barriendo la oscuridad, pero no había nada. Solo el eco de su propia respiración agitada. Se frotó las sienes, pensando que el cansancio y la sugestión le estaban jugando una mala pasada. Continuó, adentrándose más en el laberinto de corredores y celdas. El silencio, antes opresivo, ahora parecía expectante, como si la oscuridad contuviera el aliento. Luego, de nuevo, el susurro, esta vez más claro, una sílaba arrastrada, ininteligible, pero innegablemente humana. Provenía de una celda en particular, una que parecía más fría, más oscura que las demás. Una corriente de aire helado lo atravesó, erizándole los vellos de la nuca. Se acercó a la celda de donde parecía emanar el sonido. La puerta, a diferencia de otras, estaba cerrada, pero el óxido la había corroído hasta dejar un pequeño agujero a la altura de los ojos. Alex dudó por un momento, la lógica luchando contra una curiosidad mórbida. Acercó su ojo al orificio. Dentro, la oscuridad era absoluta, densa, como si absorbiera la luz de su linterna. Nada, absolutamente nada. Pero entonces, una voz, ahora más nítida, resonó directamente en su cerebro, no en sus oídos. ¿Quién eres? El pánico lo asaltó, haciéndolo retroceder de golpe. La voz no era un eco, no era una ilusión, era real, pero no venía de una boca, sino de las paredes, del aire, de su propia mente. Su corazón latía como un tambor frenético. Alex se tambaleó hacia atrás, tropezando con escombros. Su cámara, que aún grababa, capturaba su rostro pálido, sus ojos desorbitados. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No hay nadie aquí, se obligó a pensar. Es mi mente, el eco del aislamiento. Pero el susurro regresó, esta vez con una cualidad más insinuante, casi juguetona. Sabemos por qué estás aquí. El frío se intensificó, un frío que parecía venir desde dentro de sus huesos. La presencia no estaba en la celda, no estaba en el búnker. Parecía estar en él, invadiendo sus pensamientos, hurgando en sus miedos más profundos. Este era un tipo de horror que nunca había imaginado. Intentó razonar, buscar una explicación lógica,
pero cada intento era sofocado por la nueva voz. Esta vez era una cacofonía de lamentos y gemidos que parecían surgir de todas las celdas simultáneamente. No eran sonidos físicos, sino impresiones, recuerdos auditivos de un sufrimiento incalculable. La claustrofobia se convirtió en terror. Necesitaba salir. Se dio la vuelta, buscando el camino de regreso, pero los corredores parecían haberse reconfigurado. Un pasillo que juraba haber tomado ahora estaba bloqueado por una pila de escombros. Otro, que recordaba como recto, se curvaba hacia una oscuridad impenetrable. El búnker ya no era un simple edificio, era un organismo vivo que se retorcía y cambiaba a su alrededor. Los susurros regresaron, más fuertes, más claros, y ahora eran muchos, entrelazándose en una sinfonía de voces espectrales. No puedes irte, estás con nosotros, siempre lo estuviste. La desesperación lo envolvió. Corrió, su linterna rebotando en las paredes, sus gritos resonando en el vacío. Tropezó y cayó en la oscuridad, su cabeza golpeando el concreto con un chasquido sordo. La linterna rodó lejos, dejando la escena en una penumbra casi total. Se arrastró en el suelo, su mano buscando a tientas la luz, el pánico devorando su cordura. Los susurros se intensificaron, envolviéndolo, ahora más personales, más íntimos, pronunciando su nombre, burlándose de su miedo. Alex estaba atrapado, no solo en el búnker, sino en su propia mente. La luz de su linterna parpadeó al recuperarla, apenas ofreciendo un respiro. Las voces cesaron por un momento, dejando un silencio más aterrador que el ruido. Pero la visión de la celda ante él lo paralizó. No era una celda cualquiera, era la suya, o al menos así lo sentía. En la pared, grabados con algún objeto afilado, había una serie de símbolos y un nombre: Alex. El aire se condensó, volviéndose glacial. Esto no podía ser. Él nunca había estado aquí antes. ¿O sí? Una oleada de recuerdos falsos, imágenes fragmentadas de su propio encierro, de días, de años, atrapado en este mismo lugar, inundaron su mente. La realidad se resquebrajaba, su identidad se desdibujaba ante la malevolencia del búnker. El pánico escaló a histeria. Alex se negó a aceptar lo que sus ojos veían, lo que su mente le decía. «No», gritó, su voz desgarraba, «esto no es real». Los susurros regresaron, ahora riendo, una risa fría y gutural que resonaba en sus huesos. «Oh, es muy real, Alex. Siempre lo ha sido». Se dio cuenta de que ya no eran múltiples voces, sino una sola, profunda, antigua, que parecía haber estado esperando su llegada durante eones. El miedo a la muerte palideció ante el horror de perder su propia cordura, de ser consumido por la locura del lugar. El búnker no solo aprisionaba cuerpos, aprisionaba almas, retorciendo mentes hasta hacerlas encajar en su propia distorsionada realidad. La voz le habló directamente, sin susurros, con una claridad terrorífica que le heló la sangre. «Fuiste elegido, Alex, para continuar con la obra». La luz de su linterna empezó a fallar, parpadeando débilmente, como si el búnker mismo estuviera absorbiendo su energía, su esperanza. La oscuridad avanzaba, amenazando con devorarlo por completo. Recordó las historias de los antiguos ocupantes, prisioneros de guerra, científicos enloquecidos. ¿Eran ellos las voces? ¿O era algo más? Una entidad que se alimentaba del terror y el aislamiento. Alex estaba atrapado en un ciclo infernal, su destino sellado. No había salida, solo una inmersión más profunda en la pesadilla que se había convertido en su nueva realidad. Con una última chispa de autodefensa, Alex se lanzó a correr, no hacia la salida, pues esta ya no existía en su mente, sino lejos de la celda con su nombre, lejos de la voz que reclamaba su alma. Tropezó por pasillos desconocidos, cada puerta idéntica a la anterior, cada sombra una amenaza. El aire se volvió asfixiante, pesado con el polvo y el miedo. Las paredes pulsaban,
y los susurros regresaron, pero ahora eran burlas, carcajadas macabras que lo seguían a cada paso. La salida estaba cerca, una ráfaga de aire fresco, un resquicio de luz en la distancia, o era una ilusión cruel, otra trampa del búnker. Su mente no podía discernir entre la realidad y la fantasía. La esperanza era una cruel mentira. Cayó exhausto, el cuerpo temblándole incontrolablemente. Su linterna se apagó por completo, sumiéndolo en una oscuridad absoluta y sofocante. Los susurros lo rodearon, un coro de miles de voces, todas hablando a la vez, pero con la voz única y profunda que lo había estado atormentando. Bienvenido a casa, Alex. No había dolor físico, solo la sensación abrumadora de ser disuelto, de que su esencia se estaba desvaneciendo, siendo absorbida por las paredes frías y húmedas. Sintió que se convertía en parte del búnker, en un eco más entre los muchos que habitaban aquel lugar. Su individualidad se desvanecía, su conciencia se fragmentaba. La prisión no era solo un lugar, era una entidad que digería a sus huéspedes. Días, semanas o quizás solo minutos después, Alex no lo sabía, ni le importaba. El tiempo carecía de sentido en la oscuridad eterna. Ya no sentía el frío, ni el miedo, solo una calma extraña, un vacío. Susurros. Ahora eran suyos. Eran sus propios pensamientos, fundidos con los de incontables almas atrapadas. Vi su cámara, caída cerca, la luz roja de grabación aún parpadeando débilmente. Intentó alcanzarla, pero sus manos no respondieron. Era un observador, una voz más en el coro. No hay salida, murmuró, y el sonido no era suyo, sino una resonancia de las paredes, del aire, del búnker mismo. Se había convertido en el guardián de las sombras, el nuevo anfitrión de la prisión subterránea. La pantalla de la cámara se volvió negra, la batería finalmente agotada. El último registro de la expedición de Alex se perdió en el abismo. El búnker 73 volvió a su silencio sepulcral, esperando a la próxima alma curiosa, al próximo explorador que buscara la fama en sus profundidades. Las leyendas continuarían, los rumores se intensificarían, atrayendo a nuevas víctimas al laberinto de hormigón y desdicha. Y en las entrañas de la tierra, Alex, o lo que quedaba de él, se uniría al coro eterno de susurros. Una voz más que clamaba desde la oscuridad, una advertencia perpetua a aquellos lo suficientemente incautos como para atreverse a cruzar el umbral. El búnker nunca libera lo que toma, solo lo asimila. Su horror es infinito, su hambre insaciable. El canal @NocheSusurros nunca recibiría el contenido que Alex prometió.